México y España están en disputa por toneladas de oro. Hoy en día, uno de los negocios más rentables del mundo es el de cazador de tesoros marinos. Cientos de personas se encuentran navegando los océanos y buceando en sus profundidades para encontrar alguna pieza que los vuelva ricos. Son grandes botines de oro, plata, esmeralda, rubí y otras piedras preciosas que fueron hundidos junto con los barcos que los transportaban hace ya varios siglos. Un par de kilos de un tesoro encontrado puede alcanzar el valor de $20.000 millones. Estamos hablando de un monto 5 veces mayor que el ingreso que genera al año el Canal de Panamá, uno de los pasos interoceánicos más importantes del mundo. Esta situación explica la fiebre de oro que ataca a muchos navegantes cazatesoros que recorren todos los mares del planeta en busca de botines submarinos. Estas piezas tienen un alto valor arqueológico e histórico. Mediante su estudio, se pueden saber de una manera fehaciente la forma de vida que se llevaba en los siglos pasados. Son los testigos más elocuentes de la vida cotidiana en otras épocas. Pero la historia va cambiando. Algunos territorios dejan de pertenecer a una nación, nacen nuevos países, los territorios y los mares cambian de dueño. Es imaginable que esos cuantiosos botines hallados en la actualidad sean objeto de disputa entre países que se adjudican su propiedad. Cerca de Yucatán está el tesoro marino más grande hallado en México hasta el momento. Sin embargo, España reclama que este botín le pertenece porque llevaba su bandera al momento de hundirse. México reclama que es suyo, ya que están en sus aguas territoriales. ¿Quién ganará esta disputa? Ahora te lo contamos. En la época colonial, el actual territorio de México era una de las principales fuentes de oro y plata para la corona española. El entonces Virreinato de España era el lugar de partida de valiosas mercancías provenientes de todo el Imperio español. En su momento, Veracruz y Acapulco fueron los principales puertos de América para el comercio con Europa y Asia. Hacia allí llegaban valiosos cargamentos de grandes centros mineros de todo el continente como Perú, Bolivia, Colombia, entre otros. Era común que alguna tormenta u otro escollo hiciera naufragar a varias embarcaciones que llevaban esos valiosos cargamentos. Por tal motivo, se supone que las costas de México guardan cientos de tesoros escondidos. Se trata de materiales de gran valor material, pero también de gran valor histórico y arqueológico. Un ejemplo es el conocido como el arrecife Alacranes. Está a 140 kilómetros al norte de Yucatán, en pleno Golfo de México. Se trata del sistema de arrecifes más grande del sur de ese golfo. Presenta una gran biodiversidad con unas 1.100 especies de plantas y animales que habitan en sus profundidades, de las cuales 21 especies son exóticas. El nombre del arrecife fue dado durante la época colonial. Se lo llamó alacrán por una analogía con la picadura del animal. Atravesar por esa zona marítima es tan peligroso y mortal como ser picado por un alacrán. Está formado por una red de corales verdaderamente intrincada. Los extremos de los corales van emergiendo a la superficie de manera casi imperceptible e impredecible. Por eso, se transforman en escollos para los navegantes que pasan por allí, hasta que una tormenta o simplemente un oleaje algo fuerte arrojen alguna embarcación hacia el arrecife para hundirla. El INAH, sigla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, asegura que en los últimos 20 años encontraron 39 naufragios en el arrecife Alacranes. Por eso lo han descubierto luego de explorar solo el 5% del lugar. Esto quiere decir que puede haber muchísimo más por encontrar. El arrecife podría ser la zona marítima de México con más tesoros escondidos en su fondo. En el 2018, el INAH encontró un barco de la época colonial. La madera estaba podrida, pero debido a los clavos que lo conformaban, se pudo calcular que la fabricación del barco databa alrededor de 1780, finales del siglo XVIII. Lo importante no era la embarcación, sino la carga que hallaron en su interior: piezas de oro, esmeralda, amatista, rubí, coral rojo, anillos, medallas, relicarios, rosarios, botones,
hebillas para zapatos, mondadientes de metales preciosos y diamantes. Según los arqueólogos, eso representa solo el 1% del contenido total del barco. El resto permanece oculto bajo toneladas de arena. Continúan buscando lo que falta por encontrar mediante sofisticadas excavaciones submarinas. Mientras tanto, 211 piezas de las 420 que se han extraído se encuentran actualmente en exhibición permanente en el Museo de Arqueología Subacuática, el Fuerte de San José el Alto, en el estado de Campeche, en la península de Yucatán. Se calcula que, si se llega a encontrar el 100% de todo el tesoro escondido en el arrecife Alacranes, su valor ascendería a los $5.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra un poco más alta de lo que Tesla declaró que invertirá inicialmente en su nueva planta automotriz en el estado de Nuevo León, unos $4.500 millones. Sin embargo, los arqueólogos resaltan que las joyas y todo el dinero no es más importante que el hallazgo. Se trata de un tesoro, pero más que nada por su alto valor histórico. Es el testigo más fehaciente del modo en que se llevaba a cabo el comercio marítimo en el siglo XVIII. Es la manera de descifrar no solo las rutas navales de la época, sino también todo lo relacionado con la vida cotidiana de ese entonces. Existe un inconveniente. España podría reclamar ese tesoro encontrado en aguas mexicanas. Recordemos que en el siglo en el que se hundió el barco, el territorio de México era colonia española. Los barcos que circulaban por esos mares pertenecían a la corona de España. Y bien podría el gobierno de España alegar que las joyas estaban en un barco español para quedarse con todos los objetos hallados en el arrecife Alacranes. México puede defender esos bienes al argumentar que estos tesoros se encuentran hundidos en aguas continentales pertenecientes al Estado mexicano. Con esto, el gobierno de México puede aludir que lo que se encuentre en su territorio le pertenece. Es un tema complejo para resolver para la justicia internacional, ya que a veces se le da más peso a la pertenencia histórica y a otras veces a la pertenencia territorial. Algunos ejemplos similares nos pueden ayudar a comprobarlo. En 2007, la empresa cazatesoros estadounidense Odysseus encontró un gran tesoro en las profundidades cercanas a Gibraltar. Se trataba de una fragata de la Armada Española hundida en 1804. Los estadounidenses extrajeron de las aguas españolas unas 600.000 toneladas de oro y plata y las llevaron a Estados Unidos. El gobierno de España demandó a la empresa por haber robado las monedas de su patrimonio. Los de Odysseus se escudaron con el argumento de que ya habían vuelto a Estados Unidos y que sus leyes los amparaban. Sin embargo, en 2011 el Tribunal de Apelaciones de Atlanta concluyó que las leyes estadounidenses no eran aplicables para el tesoro hallado en España. El principal argumento era que gozaba de inmunidad soberana, es decir, que las leyes de un país no aplican para las embarcaciones sumergidas en otro. Por tal motivo, la empresa tuvo que devolver 17 toneladas de oro al gobierno español. Otro ejemplo similar es el de un navío español hundido en 1708 durante una batalla con la Armada inglesa. El barco se hundió en las cercanías de Colombia y fue hallado en 1982 por la empresa estadounidense Sea Search Armada. Era un gran tesoro valuado en alrededor de $20.000 millones. Pero Colombia descubrió que esta empresa extrajo esos tesoros de su propio mar y los demandó. Tras más de 25 años de pleitos legales, finalmente, en 2007, la Corte colombiana reconoció que el 50% del botín encontrado en esas aguas pertenecía al Estado de Colombia. Allí no terminó la cosa. También España quiere tener una parte de ese tesoro. El gobierno español inició un pleito legal reclamando lo hallado en aguas colombianas, con el argumento que el barco llevaba bandera española en el momento de hundirse. El tesoro encontrado en México podría ser reclamado por España si tenemos en cuenta cómo ha actuado en otros acontecimientos similares. Además, es un botín bastante jugoso que cualquier nación del planeta querría reclamar, tanto por su valor económico como por su valor histórico y arqueológico. Sin embargo, es muy probable que México termine quedándose con ese tesoro, ya que las aguas donde fueron encontradas son parte de su jurisdicción.
En el derecho internacional moderno, tiene mucho más peso el territorio donde son hallados los restos arqueológicos que en las adjudicaciones de propiedad que alguna nación pueda hacer por razones históricas. Lo cierto es que ese botín también forma parte de la historia de México, ya que la mayoría de esos productos se realizaron con el oro y la plata que se extraía de América. Muchos de ellos incluso fueron manufacturados en México. Por lo tanto, si es por razones históricas, México tiene el mismo o quizá más derecho de reclamar ese botín que España. ¿El tesoro le pertenece a México o España? ¿Crees que podría haber más disputas? Estaremos leyendo tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activa la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos.